Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Club de Prensa una vez más. Un gusto estar hoy el día de hoy con Juan Carlos Hidalgo, analista costarricense del Instituto Cato, con el que vamos a hablar de varios temas. Como ustedes han visto en los titulares, vamos a comenzar con el tema de Venezuela, a raíz de las noticias que se están conociendo en las últimas horas, y es que, Juan Carlos, el gobierno venezolano no ha podido cumplir con el pago de su deuda. Hay dos bonos que se han vencido. El presidente Nicolás Maduro había dicho que eso no iba a pasar, que iba a llegar el momento en que él iba a poder solucionar esto, pero al final Venezuela no pudo cumplir con el pago de 200 millones de dólares correspondientes a los intereses de la deuda que tienen dos bonos que se vencen entre el 2019 y 2024. Standard & Poor's y Fitch, que son las agencias calificadoras, han señalado que esta situación corresponde a un default parcial. ¿Qué consecuencias trae para Venezuela el hecho de que no haya podido llegar al cumplimiento del pago de esta deuda, de estos bonos, y qué consecuencias va a acarrear para el resto del año, teniendo en cuenta que Venezuela entra en elecciones el año que viene? Sí, esto se veía venir, a pesar de que efectivamente el gobierno de Nicolás Maduro había hecho hasta lo imposible para evitar un default, un cese de pagos. La dinámica era muy evidente, el gobierno se estaba quedando sin dinero, las reservas del país estaban en puntos bajísimos, el precio del petróleo y la caída en la producción petrolera de Venezuela indicaba de que el gobierno no iba a tener los recursos para cumplir sus obligaciones, que se ve que hay un calendario de obligaciones mensuales que se sabe que hay que hacer pagos de tantos montos cada semana. Y sabíamos que en octubre y noviembre se venía aproximadamente, como creo que era como 2.000 millones de dólares en pagos, que era muy difícil que el gobierno hiciera frente. También recordemos que básicamente Venezuela tiene solo una fuente de ingresos, que es el petróleo. No hay otra fuente de dólares en la economía, se estima que es un 96%, y que entonces el gobierno tenía que escoger usar esos dólares para dos cosas. Una era para pagar deuda o para pagar importaciones, y es por eso que el gobierno en los últimos 3 años ha decidido sacrificar las importaciones para pagar su deuda. Y es así como entonces el año pasado el monto que el gobierno gastó en importaciones fue la mitad de lo que había gastado el año anterior, y el año anterior había sido la mitad de lo que había gastado el año anterior. Entonces, literalmente el gobierno estaba matando de hambre a su pueblo con tal de pagar la deuda. Pero al final de cuentas la cuerda se rompió. Ya sabíamos que eso iba a llegar. Ahora, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, a pesar de que se veía venir, no estamos en territorios inexplorados aquí. Las sanciones que Estados Unidos ha puesto sobre Venezuela y las prohibiciones que ha puesto sobre entidades financieras para emitir o para comerciar con nueva deuda del gobierno venezolano dificulta muchísimo un proceso de reestructuración, que eso es lo que ha dicho que Nicolás Maduro. E incluso Nicolás Maduro habló de hacer un evento que se iba a hacer en Caracas el lunes, presidido por su vicepresidente, en donde se invitaba a los acreedores venezolanos a venir y discutir cómo va a ser este proceso de reestructuración. Al final de cuentas, por el mismo temor de las sanciones, muy poca gente apareció, dice que tampoco el gobierno tenía mayor plan, y la pregunta era cómo entonces cambiar deuda vieja por deuda nueva, pero nuevamente las sanciones que ha puesto Estados Unidos dificultan mucho eso, puesto que Estados Unidos ha dicho que cualquier deuda tiene que ser sancionada por la Asamblea Nacional, que es controlada por la oposición. Entonces estamos en un punto bastante difícil, bastante inhóspito en materia de reestructuraciones, siendo Venezuela un país petrolero. Si estos defaults llegan a confirmarse ya como defaults totales, ¿verdad? Sus activos fuera de Venezuela quedan a disposición de los acreedores. Eventualmente las cortes pueden decretar que estos activos quedan a disposición de los acreedores para que los acreedores puedan hacerse estos activos como la garantía de pago, ¿verdad? Y siendo un país petrolero, Venezuela tiene bastantes activos allá afuera, desde buques petroleros, desde el mismo petróleo que manda a otras que comercializa, hasta incluso refinerías. La refinería de Citgo aquí en Estados Unidos es propiedad del gobierno venezolano. Así que nosotros ya vimos, por ejemplo, en el caso de Argentina, qué pasa cuando un país entra en default. Y recordemos aquel barco de la Armada Argentina, el Libertad, que fue detenido en algún momento en las costas de África
como porque los acreedores estaban tratando de presionar con su retención el pago de la deuda. Bueno, ahora entonces Venezuela va probablemente entrar en una situación similar. Nuevamente es un escenario que el gobierno de Maduro trató de evitar a toda costa, pero ya estamos acá y la pregunta es ¿qué repercusión podría tener esto sobre ya la ingente crisis humanitaria que está viviendo ese país? Se le van a secar todavía más los recursos al gobierno venezolano en caso de que efectivamente los cargamentos de petróleo empiecen a ser desviados o confiscados para pagar a los acreedores. Bueno, eso sin duda alguna es uno de los grandes temas. El monto de la deuda es enorme, 150.000 millones de dólares. Ahora bien, no todo ha entrado en default, lo que han entrado son bonos muy específicos, pero ciertamente ahora empezamos un proceso de litigio judicial que no sabemos hasta dónde va a llegar, ¿verdad? Además de las sanciones que ha impuesto Estados Unidos, que usted muy bien recordaba, están también las sanciones de la Unión Europea. Y todo esto está ocurriendo justo cuando aquí en Estados Unidos, en Naciones Unidas, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, hizo una presentación frente al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, alertando sobre la crisis humanitaria y sobre la crisis política que se puede agudizar aún más. Nosotros creeríamos que ya más de lo complicado que está Venezuela es imposible, pero él alertaba sobre la situación que podría venir en los siguientes días y semanas. Y además de eso, aquí en Washington, en la Organización de Estados Americanos, se está evaluando la posibilidad de llevar a la Corte Penal Internacional a Venezuela por crímenes de lesa humanidad. Además de las dificultades económicas en el plano político, ¿cómo puede aún complicar mucho más este escenario que tiene ya Venezuela? Sí, ahí es interesante. Mi percepción es de que la crisis política es evidente, o sea, continúa, pero que el gobierno logró desactivar la presión que por muchos meses sintió, principalmente en la calle. Y lo logró desactivar con el tema de las elecciones regionales. La decisión de la Mesa de la Unidad Democrática de participar en las elecciones regionales desencantó a millones de venezolanos que habían ido a votar en aquel plebiscito, aquel voto que había llamado a la oposición, en donde habían manifestado su deseo de desconocer la Asamblea Nacional Constituyente que iba a convocar Nicolás Maduro y desconocer básicamente la naturaleza tiránica de este régimen, apegándose al artículo 350 de la Constitución que garantiza esto. Y bueno, a pesar de eso, la oposición decide participar en estas elecciones regionales, una movida que fue sumamente polémica y que vemos que le salió el tiro por la culata. Al final de cuentas, el gobierno incurrió nuevamente en un fraude, obligó a varios de los gobernadores electos de la oposición a juramentarse frente a esa Asamblea Nacional Constituyente que se considera ilegítima. Y esto ha hecho que ahora yo creo que la oposición se encuentra en un caos absoluto, con líderes altamente cuestionados y demás. Así que la crisis política, yo creo que en el tema político en este momento no es la mayor presión que está enfrentando el gobierno de Maduro, sino que es el tema económico. ¿Cuál sería la consecuencia de estas posibles gestiones ante la Corte Interamericana, ante la Corte Penal de La Haya, en la Corte Internacional? Bueno, esto le cierra más el cerco, ¿verdad? Siempre hemos hablado que el tema aquí es que estos líderes del gobierno venezolano no tienen una alternativa a salir del poder. Si ellos salen al poder, tienen que irse a Venezuela, definitivamente, porque la cantidad de dinero y la cantidad de crímenes en los que han incurrido no les garantizan entonces libertad si se quedan en una Venezuela pochavista. Así que tendría que irse, pero también el hecho que hayan incurrido en muchos de ellos en narcotráfico también los expone a que sean extraditados a Estados Unidos. Si a usted le agrega a esto ya crímenes de lesa humanidad, el cerco todavía se cierra más, porque entonces ya estamos hablando de una corte que tiene jurisdicción sobre muchísimos otros países. Entonces las vías de escapatoria se le cierran. Ya irse a otros países donde la corte tiene jurisdicción significa que probablemente estarían todavía expuestos a ser detenidos y a ser procesados ante la Corte Internacional de Derechos Humanos, Corte Internacional Criminal. Así que es una jugada que ciertamente ante la mirada de algunos complicaría
la posibilidad de una transición, o sea, haría que entonces esta gente se aferre todavía más al poder, pero desde un punto de vista meramente de justicia, yo creo que es necesario porque efectivamente los crímenes en que ha incurrido el chavismo son muy documentados y merecen ser procesados. Y finalmente, antes de ir a la pausa comercial, ¿qué debería hacer la oposición teniendo en cuenta que tienen ahora una gran presión económica por el impago de la deuda? Tienen una presión también que se está generando a nivel internacional para llevar al gobierno de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. ¿No se abriría ahí una oportunidad para que la oposición pudiera hacer su propia presión desde dentro de Venezuela, a pesar de que están muy divididos? Sí, yo creo que cualquier tema relacionado con la oposición parte necesariamente por la renovación del liderazgo de la oposición. Los Henry Ramos Alup y Julio Rosales y demás líderes que tomaron esa decisión fatídica de participar en las elecciones regionales deben irse. No tienen la legitimidad alguna para liderar a los millones de venezolanos que quieren un cambio. Y yo creo que hasta el tanto ellos estén al frente de la MUD, no van a contar con el apoyo ciudadano. Las decenas de muertos que hubo este año en las protestas no lo hicieron para que estos señores tomaran la decisión de ir a unas elecciones regionales. Así que en ese sentido yo creo que tienen que partir por una renovación del liderazgo. Lamentablemente la impresión, por lo menos que yo tengo desde acá, es que estos señores están enquistados, así como los chavistas están enquistados en el poder, en el gobierno, estos señores están enquistados en el liderazgo de la oposición y no piensan irse. Y esto, por supuesto, que le cae como anillo al dedo al régimen de Maduro. Tiempo para hacer una pausa comercial, ya regresamos al programa. ¿Qué tal? Volvemos al programa y para darle la bienvenida también a nuestro segundo invitado, Pablo Pardo, el corresponsal del diario español El Mundo. Pablo, un gusto tenerte en el programa. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar ahora de la audiencia que hubo en el Congreso el día de ayer ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes. El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, ex senador de Alabama y ministro de Justicia, es el equivalente al cargo que en América Latina sería conocido como ministro de Justicia, tuvo una comparecencia bastante compleja, por decirlo de alguna manera. Nosotros hasta el momento habíamos escuchado en todas sus comparecencias en el Congreso que él no se había reunido con nadie, que no conocía nada del tema de Rusia, que nunca se reunió con ninguna persona que estuviera vinculada al tema de Rusia, ni con ningún agente ruso, ni con ningún embajador ruso. Y ayer parece que la memoria le comenzó a funcionar al ministro de Justicia de los Estados Unidos y aceptó que tuvo una reunión con un miembro de la campaña del presidente Trump, un asesor del presidente cuando él era candidato presidencial en el 2016, que justamente había estado gestionando una reunión entre el presidente Trump, entonces candidato presidencial, con Putin, y había esa promesa de esa reunión. El fiscal general reconoció que sí estuvo en esa reunión y además de eso, la otra parte que llamó también mucho la atención es que el fiscal general deslizó la posibilidad de considerar, evaluar, por lo menos, si amerita o no que se nombre un segundo fiscal especial porque ya tenemos un primer fiscal especial que está indagando la posibilidad de una colusión entre Rusia en las elecciones de Estados Unidos. En este caso, este fiscal sería para investigar a Hillary Clinton, las donaciones que la Fundación Clinton ha recibido y el acuerdo que tenía Estados Unidos en el 2010 con una compañía para el tema del comercio del uranio. Y el fiscal no prometió nada, no dijo que efectivamente se va a designar ese fiscal especial, sin embargo señaló que está considerando escuchar las recomendaciones que fiscales del Departamento de Justicia han hecho sobre ese tema. La primera pregunta, Juan Carlos, es ¿qué significaría el nombramiento de un fiscal especial, un fiscal ad hoc para investigar a Hillary Clinton? Y lo segundo es cómo queda la credibilidad de Sessions. Luego dijo que no, ahora dice que sí, reconoce que se reunió con agentes rusos. Bueno, qué complicado, ¿verdad? Es una situación muy complicada, primero porque tenemos que tener claro que no es que haya una investigación en este momento, simplemente Sessions le ha dicho a la gente en su departamento, fíjense a ver si hay méritos para poder tener una investigación. Si hubo en verdad irregularidades con la Fundación Clinton, si hubo irregularidades de algún quid pro quo de Hillary Clinton como secretaria de Estado a cambio de favores, a cambio de donaciones a la Fundación Clinton, como se ha acusado, ha habido acusaciones en el pasado, entonces
en ese caso ciertamente amerita una investigación. El problema es el contexto en el que esto se da, un contexto en donde el presidente en repetidas ocasiones, a través de Twitter, en medios más públicos, ha dicho de que él quiere una investigación sobre su rival política, y en donde el presidente ha puesto presiones inusuales y presiones inapropiadas sobre el fiscal general, no solo en el tema para que haga esta investigación, sino también sobre la investigación que él está teniendo o que su campaña está teniendo alrededor de la interferencia rusa en la campaña pasada. Así que ciertamente cualquiera de las dos cosas que ocurra va a salir mal parado el fiscal general. Si efectivamente se abre una investigación sobre Hillary Clinton en este contexto de presiones documentadas y públicas del presidente sobre él, inmediatamente estamos entonces en un escenario en donde se van a hacer acusaciones de que estamos en una república bananera, de que se está politizando, se está el Departamento de Justicia para perseguir rivales políticos del presidente. Por otra parte, si el fiscal general decide no abrir una investigación contra los Clinton, probablemente esto también va a disgustar a un sector importante del Partido Republicano. Y vimos ayer cómo en esta declaratoria del fiscal general recibió presiones por parte de los republicanos de por qué ya no ha nombrado un fiscal especial para investigar a los Clinton. Así que el fiscal general se encuentra en una posición muy comprometedora en este momento. A lo mejor efectivamente existen razones para investigar a los Clinton. Ha habido pruebas documentadas de situaciones anómalas en el manejo de la Fundación Clinton, pero en este contexto venenoso, en este contexto tóxico en el que el presidente ha politizado esto, sin duda alguna cualquiera de los escenarios no es un escenario bueno para la institucionalidad de Estados Unidos. Pablo, una de las cosas que siempre ha caracterizado a Estados Unidos, o por lo menos caracterizaba a Estados Unidos, es que los ministerios están por encima de los partidos políticos, una administración entra, otra sale, y se supone que la administración de justicia está por encima de cualquier interés político. Ayer le recordaban eso al propio Sessions. Pero también hay que recordar que durante la campaña presidencial, el propio presidente Trump, cuando era candidato, en el último debate con Hillary Clinton, básicamente presentó esta posibilidad al decirle a Hillary Clinton: si yo me convierto en presidente, lo primero que voy a hacer es nombrar un fiscal y voy a pedirle a ese fiscal que usted sea investigada y que usted vaya a la cárcel. Es casi como una crónica de una muerte anunciada. ¿Cómo ve usted esto? Bueno, yo creo que una cosa que ha comentado Juan Carlos, que esto sería de República Bananera. Yo siempre cito lo que me comentó una persona que trabaja en un banco en Wall Street, en Goldman Sachs, cuando ganó las elecciones Donald Trump, que dijo: Estados Unidos se ha convertido en una república bananera. Donald Trump es una persona que no entiende lo que es el derecho. Donald Trump no entiende lo que son las leyes, y Donald Trump cree que él está por encima de las leyes. Y pondré un ejemplo. Donald Trump, con esa animalidad que le caracteriza, dijo en el debate con Hillary Clinton que tú estarás en la cárcel. Después dijo que no iba a perseguir a Hillary Clinton. Ahora está diciendo que sí va a perseguir a Hillary Clinton. Esto está inspirado en Nicolás Maduro. O sea, es así de simple. Esto es una violación del Estado de Derecho. Es así de simple. O sea, esto no tiene ni pies ni cabeza. Crear ahora mismo una comisión o un fiscal especial para investigar a Hillary Clinton o a la Fundación Clinton, yo propongo también crear un fiscal especial para investigar si el 11S lo hizo la CIA, si la llegada a la Luna fue falsa o si la Atlántida existió y fueron ellos los primeros en llegar a América después de los asiáticos que vinieron y que se convirtieron en las poblaciones indígenas. Me parece una estupidez, honestamente, por la sencilla razón de que se ha investigado, se ha mega investigado, se le ha dado la vuelta por todas partes. Lo único que hay son teorías conspiratorias enloquecidas y falsas, del tipo de que los Emiratos Árabes le dieron 70 millones de dólares a Hillary o a la Fundación, etcétera. Yo creo que para investigar esto lo mejor simplemente es llamar al Kremlin y que nos den ellos directamente la información para hacerlo. O sea, a mí me parece verdaderamente lamentable y vergonzante y propio de un país en el cual el Estado de Derecho está desmoronándose absolutamente. No hace mucho leía, creo que era en el New York Times o en el Washington Post, un artículo en el cual decía que una de las cosas que más sorprendió a Donald Trump cuando llegó a la Casa Blanca es descubrir que él no podía dirigir investigaciones y que él no podía dirigir al FBI. Yo después de esto creo que Donald Trump debería reunirse con Raúl Castro,
porque comparten muchas cosas. ¿Y cómo ve el aspecto de la credibilidad del ministro de Justicia en Estados Unidos? Dice una cosa, luego dice otra. Y ahora admite que sí se reunió con que tuvo esta reunión en donde participó este señor que aseguraba, un asesor de Trump, que está gestionando una reunión entre Putin y Trump. Sí, bueno, yo creo que Jeff Sessions tiene la misma credibilidad que Kim Kardashian. Es decir, con la diferencia de que Kim Kardashian probablemente diga la verdad más a menudo. Es decir, es una persona que no se acuerda de que se había reunido con el embajador ruso, se lo olvidó. Pero después que resulta que el embajador ruso estuvo en su despacho en el Senado, es decir, que no estamos hablando de que se lo encontrara, ¿no? Es que estuvo, sí, fue en el Senado, ¿no? Ahora mismo, o sea, hace un mes decía que yo no he tenido, y según recuerdo, nadie ha tenido, y puedo garantizar que no ha pasado ningún tipo de relación entre la campaña y Rusia. Ahora mismo, y además si nos fijamos en cómo lo dijo ayer, es bastante curioso, porque es como, yo creo recordar, si la memoria no me falla, que lo que quise es dejarle bien claro a esta persona, George Papadopoulos, que él no estaba cualificado para tener contactos representando a la campaña con ningún gobierno extranjero. Pero un asesor. Exactamente, pero aparte yo creo recordar, si la memoria no me falla, que él no estaba cualificado con ningún gobierno extranjero. No, o sea, bueno, señor Sessions. El señor Sessions es una persona que le gustaba el Ku Klux Klan, que es una organización racista, hasta que se enteró que el Ku Klux Klan fumaba marihuana. Esto es una cosa que él ha dicho. Entonces, bueno, ¿qué credibilidad cabe esperar de este señor? Es interesante porque a pesar de todo esto, el tipo está medio protegido por el hecho de que se recusó de la investigación rusa. Sí. Cuando Trump amenazó con despedirlo, cuando Trump empezó a ponerle presión, el Congreso inmediatamente salió a decir, si usted toca a Jeff Sessions, esto es guerra. Del fin. Incluso podría haber una causa para un impeachment. Sí. Y entonces Sessions está protegido, irónicamente. Si Sessions fuese a caer, vendría un nuevo fiscal general que ya no está recusado a la investigación de Rusia y que por lo tanto podría sufrir presiones directas de parte del presidente para interferir o alterar la investigación o acabar con la investigación. Así que, por más que Sessions se contradiga, por más que siga diciendo disparates, está en una posición de que no puede ser tocado. Me quedo con usted, Juan Carlos, para hablar de otro tema completamente distinto. De Estados Unidos nos vamos a ir hasta Zimbabue, porque desde esta madrugada el ejército tiene el control de ese país. El ejército dice que no se trata de un golpe de Estado y han depuesto a Robert Mugabe, que era el presidente. Y el ejército lo tiene detenido él, a la esposa, y quien ha asumido temporalmente como presidente y como mandatario de una manera muy provisional es el que era vicepresidente, Emmerson Mnangagwa, que solamente hace una semana era vicepresidente, y parece que esto se tratara de una disputa. ¿Es una disputa y es una puja de poderes entre Mugabe y Mnangagwa, o de qué se trata? Sí, recordemos que Mugabe está ya en sus últimos años, aunque eso se viene diciendo desde hace como una década. Mugabe 93 años tiene, es el líder de Zimbabue desde su independencia en 1980, crecientemente tiránico, pero cada vez más disminuido físicamente, se queda dormido en sus actividades públicas y demás. Así que ya empezaba el tema de la sucesión, quién iba a sucederle. Su vicepresidente se presentaba como la ficha que iba a continuar en el poder después de que él ya no estuviese. Sin embargo, en los últimos años, la esposa de Mugabe, Grace, empieza a tratar de llenar ese vacío, y efectivamente la semana pasada se toma la decisión de sacar al vicepresidente, y con lo cual se confirmaba de que Grace iba a ser la sucesora de su esposo. Sin embargo, esto no cayó bien. El vicepresidente es el que controla los servicios secretos, al parecer, y hemos visto que hoy o ayer el ejército salió a las calles. Niegan de que sea un golpe de Estado, pero si camina como un pato, suena como un pato y huela como un pato, es probablemente un pato. Me llama muchísimo la atención de que la cuenta de Twitter del partido de Mugabe, ZANU-PF, sale diciendo de que los Mugabe no son dueños del país y no son dueños del partido, básicamente confirmando de que esto ha sido una movida contra Mugabe, a pesar de que el ejército dice que simplemente lo están protegiendo en su residencia. Parece que efectivamente es una movida contra Mugabe, y que el vicepresidente se va a hacer de ahora en adelante las riendas del país. La pregunta es qué viene después. No es que tampoco Mugabe
comandara mucho apoyo popular. Sabemos de que ha incurrido en fraudes muy documentados electorales, y nuevamente su condición física iba en decadencia, así que no es que vamos a ver un levantamiento popular en favor de Mugabe en Zimbabue. Sin embargo, ¿qué va a pasar con la institucionalidad de Zimbabue, ¿no? Los países más míseros de este planeta, en donde ya se había consolidado esta dictadura del ZANU-PF de Mugabe, y qué tipo de líder va a ser el vicepresidente, si va a ser un líder que va a continuar con los pasos de Mugabe, simplemente acumular poder personal y permanecer en el poder, o si va a servir de una figura de transición efectivamente hacia una democracia. Hay en Zimbabue una oposición vigorosa, liderada por gente decente, y también veremos qué papel juega la oposición en tratar de exigir de que el nuevo Zimbabue, post-Mugabe, sea un Zimbabue más democrático que el que ha habido en las últimas décadas. Pablo. Bueno, yo creo que es un paso más en la desintegración de Zimbabue. En cierto sentido, Mugabe, aparte de un dictador, es un tipo muy inteligente, muy populista, que ha sabido crear muchas tensiones dentro del país contra la minoría blanca, que la minoría blanca durante muchos años tuvo el poder y bueno, tenía un régimen racista tremendo, pero después Mugabe lo ha sabido emplear muy bien. Zimbabue ha pasado por una hiperinflación absolutamente pavorosa, incluso en Venezuela sería un prodigio de estabilidad económica, digamos. Y esto yo creo que es un paso más dentro de la desintegración institucional de Zimbabue, un país que consiguió, bueno, la independencia fue ficticia porque fue la minoría blanca la que se declaró independiente, después tuvo una guerra civil cuando los africanos o la gente, digamos, de origen africano tomó el poder, y después siempre ha intentado estar cerca de la democracia, pero nunca ha conseguido una democracia. Tiene una corrupción fantástica y ha sido verdaderamente desastroso. A mí este golpe me recuerda un poco un golpe que hubo hace 30 años en Túnez, cuando Habib Bourguiba, que fue dictador durante muchísimo tiempo, fue sustituido por Ben Ali, por su número 2, en una especie de golpe de Estado que también no era un golpe de Estado. Digamos que Bourguiba, que era también muy mayor, de pronto pues las Fuerzas Armadas decidieron que estaba indispuesto y que mejor que se quedara en casa, y que siempre que se quedara en casa que iba a estar perfectamente. El caso de Grace Mugabe yo creo que es muy, muy curioso, y nos vuelve una vez más a traer el caso también en Estados Unidos, ¿no? De las familias de los presidentes. En los regímenes presidencialistas muchas veces las familias tienen un poder muy grande y acaban convirtiéndose como una especie de corte de los milagros. Yo creo que en Estados Unidos ese problema no existe ahora mismo porque a Melania Trump la política le da igual, pero tenemos a Ivanka, por supuesto. Y también me recuerda un poco el caso de Winnie Mandela, que era la esposa del expresidente de Sudáfrica, aunque creo que se divorciaron antes de que él fuera presidente, pero que también estuvo involucrada en todo tipo de historias de corrupción, incluso asesinatos. Entonces, pero bueno, yo creo que, resumiendo, me da la impresión de que es un paso más en la desintegración institucional de Zimbabue, un país que, sin embargo, bueno, pues podría ser un país muy rico. Bueno, es tiempo para hacer para irnos a nuestra sección en cifras y después vamos a una pausa comercial. Primero en cifras. Bueno, según el más reciente reporte del Banco Mundial sobre la facilidad que hay para hacer negocios a nivel mundial, hay 5 países que entrega este reporte, donde señalan que son los 5 países que tienen o que ofrecen el mejor escenario para hacer negocios a nivel internacional. En primer lugar está Nueva Zelanda, en segundo lugar Singapur, luego viene Dinamarca, Corea del Sur y Hong Kong. 3 países del Asia, uno de Oceanía y el otro de Europa. ¿Qué les sorprende de esta lista? Es interesante porque en Nueva Zelanda abrir una empresa toma en promedio medio día. Es un solo procedimiento y medio día. A mí me gustaría ver cuál es la tasa de informalidad en Nueva Zelanda. Probablemente es casi que inexistente. En contraposición con América Latina. En América Latina abrir en promedio un negocio, cumpliendo todos los requisitos legales, tarda aproximadamente un mes. Y sabemos que en América Latina 1 de cada 2 latinoamericanos se encuentran en la economía informal. Así que esto es una herramienta muy valiosa del Banco Mundial porque nos señala efectivamente
que los países, en un país rico, porque Nueva Zelanda es un país rico, igual que Singapur, Dinamarca, Corea del Sur, Hong Kong, en estos países, si usted quiere hacerse rico, usted se pone un negocio. En países como los nuestros, en América Latina, usted necesita ser rico para ponerse un negocio, porque solo los ricos pueden cumplir con toda la tramitología que implica la formalidad. ¿Qué le sorprende a usted esta lista? Bueno, yo estoy de acuerdo con Juan Carlos, por supuesto, en la importancia de crear las menores barreras de acceso a crear empleos. Sin embargo, estas listas, esta especie de ligas de fútbol de países, yo soy bastante escéptico con respecto a ellas, entre otras cosas porque conocí a gente que trabajaba en el Doing Business Report del Banco Mundial, que consiste en enviar un cuestionario a firmas de abogados de países y que te los manden y luego lo metes todo te mandan la información, lo metes todo en una computadora y te saca unos datos preciosos. Si miramos en los países 11 y 12, por ejemplo, mejores para hacer negocios son Macedonia y Georgia, o Georgia, bueno, uno es una ex-república yugoslava, otro es una ex-república de la Unión Soviética. Georgia ha estado en guerras, es un país que tiene cierta reputación de corrupción a considerable escala, etcétera. Es decir, una cosa es la normativa y otra cosa es cómo suceda esto. Yo creo, hace unos años, por ejemplo, en este informe, Afganistán salía muy bien parado, porque en Afganistán no hay ningún problema para crear una empresa. Básicamente necesitas un Kalashnikov y ya está. Y luego, otra cosa que también me llama mucho la atención es que cuando se mira, por ejemplo, estos países, uno se encuentra Singapur, que es una economía reguladísima, se encuentra Dinamarca, que es una economía que a muchos liberales les provoca escalofríos, se encuentra uno Hong Kong, que es un país o un sitio en el cual el único propietario de toda la tierra es el Estado. Lo cual yo creo que, de nuevo, este tipo de indicadores son muy útiles, es desde luego clave que no haya barreras para crear empleos, pero me parece que la realidad muchas veces es más compleja. ¿Tú querías decir algo, Juan No, Carlos? es que tenemos que ver esto como parte de una foto más amplia. Efectivamente, la facilidad de hacer negocios es tan solo un pilar de muchos que componen lo que llamamos libertad económica. Entonces, llama mucho la atención de que, por ejemplo, a Dinamarca se le califique como un país socialista simplemente porque tiene impuestos altos y gasto alto. Pero en facilidad de hacer negocios es de los más liberales. En apertura comercial es de los más liberales. En manejo de su política monetaria es de los más liberales. En Estado de Derecho es de los más liberales. Entonces, nuevamente, no podemos juzgar las políticas económicas o el desarrollo de un país a partir de únicamente un indicador, impuestos o facilidad de hacer negocios o apertura comercial o cuántos tratados de libre comercio tiene. Hay que ver toda la foto. Claro. Y en este caso es interesante, esto es solo un indicador, pero nuevamente solo este indicador no puede explicar por qué Georgia no es rico, ¿verdad? O por qué Macedonia no ha dado el salto al desarrollo. Claro, es que es eso, es verdaderamente paradójico, porque claro, tienes a Dinamarca, que es uno de los países más liberales, y Hong Kong, que es uno de los países menos liberales. En el índice de libertad económica que nosotros hacemos, Hong Kong consistentemente desde hace 30 años es el país más liberal en materia económica. Es el que tiene mayor apertura. Sí, pero yo es algo que nunca entiendo. Los think tanks Cato y Heritage siempre ponen a Hong Kong cuando es, por ejemplo, un país en el cual no hay libertades muy limitadas y luego, por ejemplo... Económica. Sí, pero por ejemplo, económica, la tierra es del Estado. Bueno, pero el Estado permite que haya facilidad de hacer negocios, hay buenas políticas comerciales, hay buenas políticas regulatorias y demás, que en total, o sea, hay sumas y restas, y el todo es un todo que da el indicador de que Hong Kong es de los países más liberales. Tenemos que ir a una pausa comercial, ya regresamos al Club de Prensa. Volvemos al programa para hablar sobre una entrevista que concedió el presidente de Francia, Emmanuel Macron, a la BBC de Londres, en donde, entre otras cosas, defendía un poco lo que ha hecho hasta ahora, defender los valores de Occidente, la apertura, la libertad y la tolerancia frente a posturas un poco más aislacionistas como la del presidente Trump, y también, por supuesto, criticó al presidente Putin. No nos debe sorprender que esta es la postura de Macron. Él quiere un poco perfilarse como el nuevo líder frente a un Trump, frente a un Putin. ¿Qué le sorprendió de estas declaraciones que dio el presidente Macron a la BBC? Bueno, y es que se ha presentado a Merkel como la líder del mundo libre, pero después de las elecciones alemanas, Merkel ha quedado muy disminuida. De hecho, ni siquiera ha logrado formar un nuevo gobierno. Siguen negociaciones con los liberales y con los verdes, y entonces Merkel como que ha desaparecido del escenario en los últimos meses, y Macron se está entonces presentando como este bastión del orden internacional liberal, de la globalización, de la apertura, de la tolerancia,
más cuando efectivamente en Estados Unidos tenemos un presidente que repudia o que reniega de estos valores, y en Rusia, claro, está Vladimir Putin. Ahora bien, el presidente Macron también señaló en esta entrevista que es contraproducente alienar tanto a Rusia como a Estados Unidos. Y hemos visto que él ha tratado de abrazar a Trump, lo invitó a las celebraciones del Día de la Bastilla, ¿verdad? Una cuestión que yo por lo menos no recuerdo que haya ocurrido antes en Francia, el presidente de Estados Unidos ahí atestiguando el desfile militar ese día. Entonces, es una cuestión para debatir, ¿verdad? Efectivamente, yo tal vez siento que en el caso de Estados Unidos sería contraproducente si un presidente francés y otros líderes mundiales alienan a Donald Trump. Lo puede hacer todavía un poco más peligroso. No estoy tan seguro que eso funcione con Putin, ¿verdad? Ya sabemos que a Putin en más de una ocasión se le ha tendido la alfombra roja, se le ha tratado de abrir los brazos para tratar de que él juegue por las reglas del juego, y sabemos que nunca ha funcionado. Lo intentó Bush, lo intentó Obama, lo han intentado diversos líderes mundiales, y vemos que una y otra vez Putin más bien se regodea de ser un líder hostil a lo que él percibe como Occidente, ¿verdad? Los valores decadentes de Occidente. Pero es interesante, sin duda alguna, que el presidente francés tenga esta concepción de cómo deben ser las relaciones entre, por lo menos, Europa occidental, ¿verdad? Europa y Estados Unidos y Rusia. 40 segundos, Pablo. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que en el caso de Putin es mucho más difícil porque Trump es mucho más voluble y da la impresión de que es una persona que se mueve mucho más por instinto o por su estado de ánimo ese día. En el caso de Putin es un ex coronel de la KGB durante 16 años y claramente él interpreta las aperturas de otros como señal de debilidad. Yo creo que esto es clave. También una cosa que me parece bastante serio y bastante preocupante para el mundo es que el primer ministro o el presidente de Francia ponga a un nivel similar al presidente de Estados Unidos y al presidente de Rusia. Vamos a hacer una pausa comercial, ya regresamos a Club de Prensa. Hola, ¿qué tal? Volvemos al programa para saludar a Sebastián Rotela de ProPublica, que acaba de llegar a Club de Prensa. Gracias por estar con nosotros, Sebastián. Muchas gracias. Y aprovecho para preguntarte sobre el artículo que escribiste en ProPublica, pero que también lo publica The Atlantic, un artículo bastante extenso titulado Un lugar de gángsters bajo el sol, cómo la lucha en España contra la mafia reveló las redes de poder rusas. Es un artículo muy largo y bastante interesante porque tú arrancas con una descripción de un mafioso ruso, Gennady Petrov, pero a raíz de él cuentas un poco el entramado de la mafia de Rusia que se ha enquistado en España desde básicamente los 90s y luego hasta la fecha. Petrov fue detenido en el 2008, él estaba viviendo en Mallorca, tenía muchos vínculos con diferentes actividades delictivas, pero también con funcionarios del gobierno de Vladimir Putin, que es un poco la parte que es más llamativa en tu artículo. Tú hablas de las conexiones que tenía con empresarios rusos, con criminales y con altos funcionarios del gobierno ruso, en un momento en donde en Estados Unidos y en Europa se está hablando de las conexiones rusas y la interferencia de Rusia en los gobiernos, en las elecciones, particularmente aquí en Estados Unidos, pero también, como hemos visto recientemente, en Cataluña a raíz del referéndum. ¿Quién era este personaje, Gennady Petrov, y cuáles son las conexiones que tenía con la criminalidad y con el gobierno ruso? Era un personaje emblemático de estas redes de poder rusas. Era un mafioso, pero como tú bien dijiste, habitaba en ese mundo y era un exponente de ese mundo que existe en España, existe en otros países de Occidente. En España, donde se ha hecho una lucha muy sistemática contra las mafias, se ha podido entender bien. Y que precisamente eso, que los mafiosos se han metido en un sistema de poder en Rusia donde se mezclan servicios, inteligencia, la alta política, el círculo interno de Putin y las empresas. Entonces, hoy en día que en Estados Unidos y en Europa estamos intentando entender esas redes de poder, ese caso y otros como él en España, más recientes también, nos explican este funcionamiento y lo peligroso que son estas mafias en el sentido que uno tiene enfrente una mafia, pero como dijo un alto oficial español que investigó ese caso y otros, siempre hay la sombra de servicios de inteligencia detrás de ellos. Si miramos, por ejemplo, los casos aquí en Estados Unidos de estas reuniones que tienen que ver con la campaña Trump, se presenta un banquero, se presenta una abogada, pero no queda claro si las líneas entre qué es servicios, qué es política, qué es negocios, todos se mezclan. Entonces, España lo que ha hecho es, se ha planteado el peligro
¿no? de estas redes y ha luchado contra ellas. Con más y menos éxito, pero en general pudiendo desmantelarlas, y sobre todo lo que es impresionante de esta investigación de Petrov es que interceptan los teléfonos de él y su círculo, los siguen mientras está hablando, mientras viaja a Rusia, y de repente está hablando con el ministro de Defensa de Rusia, ¿no? sobre negocios. Está hablando con un general de la policía ruso como si fuera su empleado, ¿no? o sea, haciendo recados. Está con gente de la muy alta oligarquía, los oligarcas famosos rusos, como si de tú a tú, ¿no? Y esto es un señor conocido por haber sido un mafioso. Entonces, como este caso y otros que ha habido en España, recientemente, por ejemplo, se detiene el dueño del club de fútbol de Marbella, un señor ruso que todo el mundo quería, muy amable y todo eso, y se le acusa de tener unos vínculos impresionantes con lavado de dinero en España y otros sitios, y otra vez con altos poderes en Rusia. Entonces, es una forma, es una ventana para entender ese mundo tan secreto, peligroso y difícil de comprender qué son las redes de poder rusos. En una parte de tu artículo tú señalas que cuando la policía detiene a Petrov en el 2008 encuentra que hay un entramado de 40 organizaciones criminales. Además de Petrov hay otros mafiosos trabajando en España y que ellos estaban vinculados también con una serie de actos criminales, lavado de dinero a nivel mundial, por ejemplo. Se habla de otra persona que es Zakhar Kasaslov, que también es otro mafioso aún más grande que el propio Petrov. ¿Hasta dónde llegan esos entramados de las redes rusas en la mafia con el círculo de Putin? Depende del caso. En el caso de Petrov estamos hablando de, se concretan por llamadas telefónicas y otras pruebas, que él está hablando con gente que está, digamos, a un paso. El mismo ministro de Defensa era una persona muy cercana a Putin hasta que cayó en desgracia. Este general de policía era el número 2 de un señor ex de la KGB que es visto como del círculo más íntimo de Putin. Entonces, en este caso de Petrov se llegó muy cerca. En otros, como de las mafias más bien georgianas y ucranianas en Cataluña, por ejemplo, se llega a gente, otra alta gente de la política, se llega a un oligarca que se llama Dmitry Firtash, que está conectado con una red en Barcelona, que fue socio de Paul Manafort, que está ahora investigado en el caso Trump. Entonces, son redes muy grandes, es muy complicado. Los rusos te dirán, estos son señores de negocios, inclusive los españoles han investigado por años, sin éxito, pero han investigado gente que es conocida como alguna de la gente más rica de Rusia, pero si tú miras su pasado, hay preguntas sobre en qué momento hubo contactos posibles con el crimen. Entonces, lo que ha mostrado es lo complicado que es el mundo. Gente que parece ser hombres de negocios y que ellos siguen insistiendo que son, hay esta especie de redes oscuras que es difícil de entender. La otra cosa que preocupa mucho en España es, y en otros países de Occidente, es la capacidad de infiltración, de hacerse amigos, de contactar con gente de la policía, con la banca. En Cataluña hubo un caso de un político catalán que estaba a punto de ser nombrado jefe de la policía regional catalana, que son 16.000 oficiales, y que estaba bajo investigación y fue condenado por corrupción vinculado a la mafia rusa. Entonces hay un peligro en diferentes formas. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Le agradecemos a Sebastián Rotela de ProPublica por estar con nosotros, a Pablo Pardo del Mundo también y a Juan Carlos Hidalgo del Instituto Cato. A ustedes gracias por su sintonía. Será hasta la próxima. Hasta luego.